Capítulo 24. La antigua capilla Reis permanecía en silencio en medio del campo, pareciendo desde el exterior todavía abandonada y vacía, tal como lo había estado durante varios años. Sin embargo, muy por debajo de la capilla en las catacumbas de cristal subterráneas, había muchos signos de actividad humana, ya que el sitio no estaba tan abandonado como parecía. Kenny miró a su alrededor con una sonrisa astuta. La última vez que había estado aquí estaba a cargo del escuadrón antipersonal que recibía órdenes de Rob Reis. Ahora estaba a cargo de un nuevo escuadrón que recibía órdenes de Zeke. Por supuesto, ninguno de los dos hombres había tenido ningún tipo de autoridad o poder real sobre él, simplemente siguió sus órdenes porque encontró interesantes sus planes y tenía curiosidad por ver a dónde irían las cosas. Y las cosas ciertamente se habían puesto interesantes. Si bien Revolver atrapó con éxito a Eren como se suponía que debía hacer, y su escuadrón eliminó a la mayoría de los scouts y la guarnición que había estado protegiendo a Eren, los dos idiotas incompetentes fueron asesinados por los dos Ackerman residentes de los scouts, Mikasa y Levi. Fue un revés, y potencialmente un problema serio, ya que abrió la posibilidad de que los scouts pudieran rastrearlos. Pero Kenny descubrió que no le importaba. Un desafío inesperado como este era el tipo de cosa que disfrutaba, y esperaba chocar con sus dos compañeros de clan una vez más. En cualquier caso, aunque todos los miembros del escuadrón que había llevado a Shiganshina habían sido aniquilados, todavía quedaban muchos otros que se estaban preparando para la batalla dentro de las cavernas de cristal, y más se unirían a ellos tan pronto como el segundo escuadrón regresara con ellos. Historia a cuestas. Y si los scouts de alguna manera lograban encontrarlos y llegaban con una gran cantidad de refuerzos, Zeke tenía una sorpresa especial preparada para ellos, ya que todos los miembros del escuadrón de Kenny habían ingerido sin saberlo algo del líquido cefalorraquídeo de Zeke y podrían convertirse en un paquete de poderosos titanes anormales en un momento de aviso. La sonrisa de Kenny se ensanchó. Iba a disfrutar esto. Revolver había depositado a Eren cerca de la parte trasera de la caverna de cristal, donde la familia Reis había pasado generaciones transfiriendo el titán fundador de un miembro de la familia a otro. El cuerpo de Eren había sido bombeado con sedantes para asegurarse de que no se despertara antes de que llegaran a la capilla, y en ese momento todavía estaba inconsciente. Con su trabajo terminado, Revolver había salido de la habitación, su postura rígida y su rostro lleno de culpa. Yelena había recogido cosas de allí, encadenando a Eren y poniéndole una gran mordaza de metal en la boca para evitar que se mordiera la lengua. Zeke la observó trabajar en silencio, con una punzada de arrepentimiento en su rostro mientras miraba a su hermano menor inconsciente. Yelena dio un paso atrás. Todo está en su lugar. Ahora solo tenemos que esperar a que llegue el otro equipo con historia. Zeke desvió su mirada hacia ella. Sí. Gracias, Yelena. Es gracias a todo tu arduo trabajo y planificación que todo salió bien. Un pequeño rubor apareció en su rostro. Gracias. Zeke dio un paso adelante, su mirada regresando a Eren. Si no te importa, me gustaría estar a solas con mi hermano por un rato. Yelena hizo una reverencia. Como desees. Salió lentamente de la habitación, dejando solos a los dos hermanos Yeager. Zeke miró el rostro dormido de Eren, su mente repasaba lentamente los siguientes pasos en su plan tan pronto como se confirmara que Historia había sido capturada. Por lo que había aprendido a través de Levi y los otros scouts, Zeke sabía que mientras una persona con sangre real estuviera tocando físicamente al titán fundador, podría usar su poder. Y mientras el poseedor del titán fundador estuviera inconsciente, sería incapaz de cambiar o revertir cualquier cosa que la persona con sangre real decidiera hacer con el poder del titán fundador. Con esto en mente, su plan era bastante sencillo. Mantendría a Eren sujeto, y cuando estuviera listo para usar el poder del titán fundador, una vez más llenaría a Eren de sedantes para que permaneciera inconsciente durante al menos 6 horas. Luego tomaría el control del poder del titán fundador y cumpliría con su plan de eutanasia, quitándoles a todos los eldianos su capacidad de reproducirse. Una vez hecho esto, tomaría las medidas necesarias para asegurarse de que su plan de eutanasia no pudiera revertirse. Primero, liberaría a los Wall Titans que estaban escondidos cerca de los distritos costeros y los usaría para destruir todas las instalaciones militares más importantes del mundo, evitando que Marley o cualquier otra nación interfiriera con Paradis en el futuro previsible y tomando el titán fundador para sí mismos.
Y segundo, alteraría los recuerdos de todos en Paradis de una manera que lo beneficiaría y evitaría que se dieran cuenta de lo que había hecho hasta que fuera demasiado tarde. Por supuesto, mi casa, Levi, Dina e Historia no se verían afectados por esta alteración de la memoria, por lo que tendrían que ser asesinados. Una vez que sus planes estuvieran completos y la mayoría de los cabos sueltos hubieran sido atados, todo lo que quedaría sería asegurarse de que todo saliera bien. Con ese fin, Zeke monitorearía a Paradis durante un año completo después de que se pusiera en marcha su plan de eutanasia, para asegurarse de que no nacieran más niños eldianos. Y si se determina que este es el caso, entonces Zeke ataría el último cabo suelto y mataría a Eren. Con la muerte de Eren, el poder del titán fundador se perdería, y sin más niños eldianos que nacieran, nunca más se manifestaría en el mundo, lo que haría imposible detener la extinción gradual de la gente de Eldian. Naturalmente, Eren nunca estaría de acuerdo con nada de esto, y podría representar una amenaza significativa para sus planes si se le permitiera vivir durante un año después de que el plan de eutanasia se pusiera en práctica. Pero Zeke tenía una forma de lidiar con este problema. Después de haber usado el poder del titán fundador para hacer todo lo que quisiera, lo usaría una última vez para borrar todos los recuerdos de Eren y reemplazarlos con otros que asegurarían la sumisión y obediencia de Eren. Si Zeke era honesto consigo mismo, se sentía un poco mal por lo que iba a hacer. Sabía que matar a Levi, un hombre que lo consideraba un amigo, Mikasa, su cuñada, Historia, una joven que no había hecho nada malo, e incluso su propia madre Dina serían actos extremadamente malvados, especialmente porque había roto la confianza. Habían puesto en él. Y destruir la identidad de Eren y eventualmente matarlo para sus propios fines lo inquietó bastante, ya que le recordó incómodamente cómo Grisa se había tratado a sí mismo. Pero si bien le atormentó un poco la conciencia, al final todo fue por el bien mayor, por lo que no tuvo más remedio que llevarlo a cabo. Zeke salió de sus pensamientos cuando las cadenas que ataban a Eren tintinearon levemente. Eren se movió, su cuerpo suspendido por las cadenas. Sus ojos se abrieron lentamente, su mente todavía claramente nublada por el sueño y las drogas. Parpadeó un par de veces, luego, de repente, sus ojos se abrieron de par en par y comenzó a tirar de las cadenas que lo mantenían en su lugar. Intentó hablar, pero la mordaza le impedía emitir sonidos coherentes. Ah, estás despierto. Probablemente te estés preguntando qué está pasando. Zeke comenzó a caminar de un lado a otro frente a él. Bueno, verás Eren, hace muchos años se me ocurrió un plan que liberaría a la gente de Eldian de su sufrimiento y liberaría al mundo del terror de los titanes. Eren, por el momento, se había calmado un poco para escuchar lo que su hermano mayor tenía que decir, aunque comprensiblemente todavía estaba alarmado por haberse despertado encadenado. Para hacer realidad este plan, sabía que tendría que recuperar el poder del titán fundador. Pasé años trabajando para lograr este objetivo, hasta que finalmente te encontré. Zeke hizo una pausa y miró a Eren. Al principio pensé que tal vez tú y yo podríamos trabajar juntos para hacer realidad mi plan. Sacudió la cabeza y reanudó su paseo. Pero, por desgracia, está claro que, si bien en general eres una buena persona, lamentablemente nuestro padre te sometió a un riguroso lavado de cerebro. Es posible que haya sido más sutil al respecto contigo que conmigo, pero no obstante inculcó su carácter nacionalista. Ideología en ti, haciéndote colocar el bien del día sobre el bien de la humanidad en su conjunto. Eren estaba en silencio, su mente se aceleraba al recordar las palabras que Zeke le había dicho durante su primera vida durante su breve encuentro en Shigansina. Créeme Eren, lo entiendo. Sé cómo te sientes. Ambos somos solo víctimas de tu padre. Lo siento, pero te ha lavado el cerebro. En consecuencia, nunca aceptarías voluntariamente mis planes. Si tuviéramos tiempo, tal vez podría haber deshecho tu lavado de cerebro, pero lamentablemente el tiempo es algo que ni a ti ni a mí nos queda mucho. Y por eso me he visto obligado a recurrir a este. Zeke lo miró con aire de disculpa. Realmente lo siento. Si hubiera otra forma, lo habría tomado, pero, los ojos de Eren se abrieron como platos y comenzó a esforzarse contra sus cadenas nuevamente, pareciendo darse cuenta de que Zeke tenía la intención de matarlo. Zeke ignoró su arrebato. Puede que te tranquilice saber que Mikasa todavía está viva. Por lo que me dijeron, está a salvo e ilesa, así que no tienes que preocuparte por su bienestar. Eren se calmó un poco, pero seguía mirando a su hermano con recelo. Señor. Zeke se dio la vuelta para ver a Revolver corriendo hacia él. Él frunció el ceño.
¿Qué es? Revolver miró a Eren con expresión aprensiva antes de volver a mirar a Zeke. Acabamos de recibir noticias de un miembro del segundo escuadrón. No pudieron capturar a Historia. Aparentemente, Annie los traicionó y los mató a todos. La boca de Zeke se abrió en estado de shock. ¿Qué? ¿Por qué diablos haría eso? No lo sé. Zeke agarró un lado de su cabeza. Maldita sea, primero perdemos el escuadrón principal en el distrito de Shigansina, y ahora perdemos el escuadrón secundario en el distrito de Yajer. Y Annie nos traicionó, ¿pero por qué? Ella nunca dio ninguna señal o indicación de que su lealtad fuera hacia alguien más que Marley. Sé que ella y Armin tuvieron una relación durante su tiempo dentro de las paredes, pero asumí que ella solo lo estaba manipulando. Tal vez ella realmente tenía sentimientos por él. Pero en ese caso, no me digas que traicionó a Marley por un chico del que estaba enamorada. Al ver que Zeke estaba completamente distraído en ese momento, Eren aprovechó su oportunidad. Es ahora o nunca. Apretando los dientes, Eren forzó su mano a través de las cadenas, rompiendo varios huesos y desgarrando varios músculos en su mano ahora gravemente destrozada. Obligándose a sí mismo a ignorar el dolor por pura fuerza de voluntad, Eren se estiró y apenas logró rozar la pierna de Zeke con la punta de los dedos. Al instante se encendió una chispa de electricidad y Eren sintió que el poder del titán fundador fluía a través de él una vez más. Inicialmente iba a transformarse en un titán, pero después de ver la cara asustada de Zeke, descubrió que simplemente no podía. En cambio, usó el poder para hacer dos cosas. La primera fue que envió un mensaje a través de los caminos a la persona que más le importaba. Mikasa. A muchas millas de distancia, la cabeza de Mikasa se irguió en estado de shock. Eren. Al segundo siguiente, la habitación se inundó de luz, lo que obligó a Zeke y Revolver a cubrirse los ojos. Una vez que la luz se desvaneció, Zeke pudo ver que Eren se había encerrado completamente dentro de un capullo cristalino, cuyo color coincidía con el de los cristales que recubrían el piso y las paredes. La sorpresa llenó el rostro de Zeke, que rápidamente fue reemplazado por el horror. No. Revolver fue derribado cuando Zeke se transformó abruptamente en el titán bestia, y después de endurecer sus puños, trató de romper el cristal rompiéndolo tan fuerte como pudo. Su intento no dio resultados, y Eren simplemente lo miró con una expresión tranquila y ligeramente fría. Maldita sea. El sonido del equipo ODM llenó el aire mientras Kenny entraba perezosamente en la habitación. ¿Hay algún problema? El titán bestia hizo un gesto a Eren con frustración. Eren se encerró en este capullo. Tenemos que sacarlo de inmediato. Ve a buscar algunos de los explosivos. Revolver saludó. Ese sí, señor. Kenny suspiró. Está bien, mantén tu cabello. Cuando Revolver se fue a buscar los explosivos y Zeke siguió golpeando inútilmente el cristal de Eren, Kenny sintió que sonreía una vez más. Esto se está poniendo muy interesante. La breve pero brutal batalla en el distrito de Yajer había terminado hacía horas, pero la ciudad aún se estaba recuperando de las secuelas, y muchos soldados de la guarnición patrullaban las calles para asegurarse de que los civiles no entraran en pánico o se irritaran. Varios edificios habían sido dañados por las transformaciones de Ymir y Annie, y los equipos de trabajadores de la construcción ya estaban trabajando para reparar el daño. Al mismo tiempo, los cadáveres de la escuadra enemiga estaban siendo cubiertos y retirados, mientras la guarnición interrogaba a los que habían presenciado la batalla. Ymir, Historia y un escuadrón de reserva de los Scouts se dirigieron al sur hacia Port Dinah para advertir a Erwin y Pixis sobre los planes de Zeke, así como para reforzar la ciudad ante la invasión de Marley. Mientras tanto, Jin, Marco, Marlowe y dos escuadrones de la guarnición habían ido al norte para advertir a los demás y, si era necesario, participar en una operación para rescatar a Eren. Cerca del extremo este de la ciudad había una cárcel pequeña pero eficientemente construida, una que rara vez había tenido uso. Pero después de la excitación de días anteriores, ahora estaba ocupado por dos nuevos prisioneros, cada uno de los cuales estaba cuidadosamente vigilado por miembros de la guarnición. El primero fue Boris, que estaba sentado solo en su celda, lamentando en silencio su cobardía y esperando que el daño que habían causado sus acciones aún pudiera repararse. La segunda fue Annie, que tenía un invitado sentado justo afuera de su celda. La guarnición les había dado a los dos un poco de privacidad por el momento, aunque Annie sabía que regresarían en poco tiempo.
Armin la miró con incertidumbre, mientras su mirada estaba fija en el suelo frente a ella. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Armin preguntó suavemente. Quiero decir, lo puedo adivinar, pero, no, ¿tu padre no se meterá en problemas? Annie no dijo nada por un momento. Armin permaneció en silencio mientras ella reunía sus pensamientos. Cuando nací, mis padres me abandonaron porque yo era el Dian. Terminé siendo acogido por un hombre que era originario de otra nación, pero fue colocado en una de las zonas de internamiento de Marley después de que un análisis de sangre reveló que él también era un eldiano. Después de que Marley revelara su programa de guerreros, comenzó a entrenarme rigurosamente, porque si me convertía en uno de los guerreros de Marley, nos convertiríamos en marleyanos honorarios y su nivel de vida mejoraría. Los ojos de Annie se oscurecieron. Si bien nunca lo dijo explícitamente, estaba claro que solo me veía como un medio para un fin. Un día me cansé y lo derribé y lo pateé repetidamente en la pierna. Terminé dañándome permanentemente la pierna, pero estaba complacido, porque significaba que me había vuelto fuerte. Eventualmente pude convertirme en uno de los guerreros de Marley tal como él quería. Los ojos de Annie se dirigieron hacia la pequeña ventana que le daba a su celda una pequeña vista del mundo exterior. En ese momento nada me importaba realmente. Ni la vida de los demás, ni siquiera mi propia vida. Todo parecía tan vacío y sin sentido. Todo lo que sabía era que no quería morir, ni estar estresado o incómodo, así que seguí la corriente e hice lo que se esperaba de mí. Sus ojos se suavizaron. Pero luego, justo antes de irnos a la operación en Paradis, el hombre que me crió se arrodilló frente a mí. Dijo que todo lo que me había enseñado estaba mal, que lo sentía y que no me importa lo que hice o incluso si completé la misión, siempre y cuando volviera con él. Tragó saliva y Armin pudo ver que estaba conteniendo las lágrimas. En ese momento, finalmente comenzó a ser un padre para mí, y pude ver cuánto significaba para él. Entonces le prometí que volvería sin importar nada. Esa promesa es lo que me sostuvo durante esos 5 años difíciles. Años cuando nos infiltramos en las paredes. Me importaba una mierda Marley o el titán fundador, todo lo que me importaba era sobrevivir y volver con mi padre. Finalmente hizo contacto visual con él, y Armin sintió que su corazón comenzaba a latir un poco más rápido. Pero entonces te conocí, y las cosas se pusieron más complicadas. Durante mucho tiempo la vida me había parecido sin sentido. Después de la promesa que le había hecho a mi padre, eso comenzó a cambiar lentamente, ya que ahora tenía un propósito. Y después de conocerte comencé a ver un nuevo significado en la vida. También, comencé a sentir cosas que nunca antes había sentido. Un ligero rubor iluminó las mejillas de Annie, y Armin sintió que su propio rostro se calentaba al recordar muchas de las noches que habían pasado solos. Especialmente esa última noche. Antes y los ojos de Annie volvieron al suelo. Por supuesto, sabía que no podía durar. Necesitaba mantener la promesa que le hice a mi padre, y era solo cuestión de tiempo antes de que descubrieras quién era realmente. Cerró los ojos y una mirada de vergüenza apareció en su rostro. Debe haber sido horrible. Armin guardó silencio mientras recordaba el momento en que Annie se había revelado como la titán hembra, y su mundo se había puesto patas arriba. Sí, lo fue. Dijo en voz baja. Un silencio incómodo llenó la habitación antes de que Annie volviera a hablar. Eventualmente logré volver a casa con mi padre. Fue, bueno, realmente bueno, volver a verlo. Pero, nunca pude olvidar el tiempo que pasé en la isla. Siempre lo recordé con una mezcla de gran cariño y profunda vergüenza, especialmente cuando se trataba del vínculo que hice y luego rompí contigo. Armin la miró con tristeza. Annie dejó escapar un suspiro tembloroso. Mi padre, me dijo que hiciera lo que me hiciera feliz. Y me di cuenta de que esta misión secreta, que consiste en destruir una nación intachable para las ganancias egoístas de otra, no me haría feliz. Verme obligado a matarte, o dejar que te maten, no me haría feliz. Y entonces dije al diablo con la misión. Annie hizo contacto visual con Armin una vez más, y cuando él la miró fijamente a los ojos, se sorprendió de lo mucho que debió haber significado para ella para que hiciera todo lo posible para protegerlo, y los sacrificios que estaba dispuesta a hacer. Nunca imaginó que alguien se preocuparía tanto por él, y aunque no solucionó el dolor y la angustia que había sentido por su traición inicial, hizo mucho para ayudarlo a comenzar el proceso de curación. Armin se inclinó hacia adelante y agarró las barras que los separaban.
Annie, ni siquiera puedo comenzar a decirte cuánto significa para mí lo que hiciste. Pero, te das cuenta de que podrían ejecutarte, ¿verdad? Teniendo en cuenta lo que has hecho en el pasado, Annie dejó escapar una suave sonrisa, conmovida por la preocupación de Armin. Soy muy consciente de eso. Pero, todavía no me arrepiento. De todos modos, solo me quedan unos pocos años. Armin parpadeó para contener algunas lágrimas. Annie, te prometo que haré todo lo posible para protegerte y permitirte vivir los años que te quedan en paz. Annie se estiró a través de los barrotes y le tomó la mejilla. Gracias, Armin. Las lágrimas comenzaron a caer de su rostro, mientras Annie solo sonreía, su corazón se sentía más ligero de lo que nunca se había sentido antes. Erwin frunció el ceño. Así que no sabemos dónde está Zeke. Ange negó con la cabeza sombríamente. No. La última vez que alguien lo vio fue anoche, cuando él y el escuadrón de Mike fueron a investigar algo en el puerto cercano. Es posible que hayan pasado la noche allí, pero aún así deberían haber regresado. ¿Y tampoco ha habido señales del escuadrón de Mike? No. Es como si Zeke, Mike y los demás hubieran desaparecido. Erwin cruzó los brazos detrás de la espalda mientras miraba por la ventana de su oficina. No me gusta esto. Erwin y Ange se sobresaltaron repentinamente cuando la puerta se abrió de golpe. Nanaba se paró en la entrada y respiraba con dificultad como si hubiera corrido hacia allí. Comandante. Historia e Ymir acaban de llegar y tienen noticias urgentes. Zeke nos ha traicionado. El rostro de Ange cayó en estado de shock. ¿Qué? La expresión de Erwin se volvió sombría. Ojalá pudiera decir que me sorprendió, pero, él le hizo un gesto. Continuar. Nanaba asintió. Esta mañana, cuando Historia y su escuadrón de escolta se preparaban para partir, fueron emboscados por un escuadrón enemigo de usuarios de equipos ODM, cuyo objetivo era secuestrar a Historia. Lo habrían logrado, excepto uno de ellos, la titán hembra Annie Leonard, los traicionó y los mató. Esta vez el rostro de Erwin cayó en estado de shock. ¿Qué? Luego, Annie se rindió y explicó que las lealtades de Zeke todavía estaban con Marley, y que su plan era esperar hasta que Marley invadiera nuevamente, y luego robar el titán fundador para dejar a Paradis vulnerable. Al mismo tiempo que ocurrió el intento de secuestro de Historia. También hubo un intento de secuestrar a Eren. Todavía no sabemos si este intento tuvo éxito, pero por lo que dijo Annie, parece probable. Historia envió su escuadrón y varios escuadrones de la guarnición al norte para tratar de ayudar a Eren, mientras ella y Ymir vino aquí para ayudar con la invasión. Erwin frunció el ceño, repentinamente luciendo preocupado. Ya veo. Si las fuerzas de Zeke lograron capturar a Eren, entonces tácticamente hablando, lo habrían cronometrado para capturarlo aproximadamente al mismo tiempo que la invasión de Marley. Esto solo puede significar que la invasión ocurrirá en cualquier momento ahora para aprovecharnos quitan nuestra carta de triunfo. ¿Deberíamos enviar más refuerzos para ayudar a Eren? Preguntó Ange. Erwin negó con la cabeza. No. Sin el titán fundador a nuestra disposición, necesitaremos a todos los soldados que tenemos aquí. Incluso si el plan de Zeke funcionara y Eren fuera capturado, estoy seguro de que Levi y Mikasa habrían sobrevivido al ataque, y lo harán. Hacer lo que sea necesario para recuperarlo, solo tendremos que confiar en ellos y en los refuerzos que envió Historia para encontrar y recuperar a Eren. Si no son capaces de hacerlo, bueno, en el momento en que las fuerzas que intentamos para enviar llegó allí, ya sería demasiado tarde. Volvió su mirada a Nanaba. Alerta al comandante Pixis sobre estos últimos desarrollos. Señor. Nanaba saludó y salió rápidamente de la habitación. Erwin se volvió hacia su comandante de sección. Ange, moviliza a todos para la batalla. No sabemos si el enemigo estará aquí en cuestión de horas o días, pero de cualquier manera debemos estar listos. Y envía a Historia e Ymir a verme tan pronto como puedas. Con Eren fuera, serán nuestros dos activos más importantes en esta batalla. Ange saludó. Comprendido. Luego salió de la habitación, dejando al comandante Scout solo una vez más. Erwin miró por la ventana con una expresión oscura. Entonces comienza de nuevo. Sabíamos que este día llegaría. La única pregunta es cómo terminará. Mikasa intentó en vano liberarse del agarre de Levi. Tenemos que irnos. No. Dijo Levi con una voz exasperantemente tranquila. Sé dónde está Eren. Me envió un mensaje a través de los caminos, mostrándome exactamente dónde lo retiene Zeke. Tenemos que irnos ahora. Levi nos movió.
Mikasa, cálmate. También dijiste que Eren se encerró a sí mismo en un capullo cristalino sólido, ¿verdad? Los únicos titanes que podrían descifrar fácilmente algo así son el titán House y tal vez el titán Waramer, ninguno de los cuales está a disposición de Zeke, ¿verdad? Mikasa vaciló. Sí, pero y mira, entiendo que estés preocupado por él. Pero por lo que dijiste, estará bien en el futuro inmediato. No podemos ir tras él a ciegas. Hacer que nos maten no le hará ningún bien. Mikasa dejó de luchar y trató de controlar sus emociones. Sabía que Levi tenía razón. Habían enviado 2 mensajeros de la guarnición al sur para advertir a los demás sobre lo que había sucedido y solicitar refuerzos. Tomaría tiempo para que llegaran los refuerzos y, mientras tanto, todo lo que podían hacer era esperar, lo que, a pesar de todos los razonamientos, era lo más angustioso que Mikasa había tenido que hacer. Al ver que se había calmado, Levi soltó lentamente su brazo. Sé que es difícil, pero tenemos que ser pacientes. Mikasa asintió rígidamente. Satisfecho de que ella no intentara huir, Levi volvió su mirada a la puerta sur. Mikasa siguió su mirada y sintió que se le encogía el estómago al ver lo que tenían delante. Los cuerpos de los soldados de la guarnición y los exploradores que habían muerto todavía yacían esparcidos por el suelo, aunque la mayoría estaban cubiertos por sábanas. La mirada de Levi se demoró en los 2 cuerpos que sabía que eran él y Petra. Apenas unas horas antes ambos habían estado tan animados y felices. Ahora eran 2 pérdidas más que tendría que soportar. Temía pensar en cómo reaccionaría la esposa embarazada de él, y lo llenó de una gran tristeza al pensar en si Petra se habría asentado o cuándo. A pesar de ser soldados, ambos deberían haber podido vivir una vida plena y normal. ¿Y lo habrían hecho, si no hubiera sido por Zeke? Levi apretó los dientes mientras su pecho se tensaba por la ira y la tristeza, y se vio abrumado por la abrumadora pregunta de por qué. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué podría justificar esto? Y más allá de eso, los buenos recuerdos que alguna vez tuvo de Zeke ahora estaban manchados, y se preguntó si algo de lo que había dicho el bastardo barbudo era real, o si todo había sido una fachada. Mientras tanto, la mirada de Mikasa se había posado en el cuerpo de Anes. Sin previo aviso, recordó ese día, cuando todo cambió, cuando Anes los había salvado a ella y a Eren. Y ahora y sintió lágrimas involuntarias rodando por su rostro, y tiró de su bufanda sobre su boca. Ella se estremeció. ¿Tú, alguna vez te acostumbras a esto? No. Sin previo aviso, un grupo de jinetes atravesó la puerta y entró en Shiganshina. A la cabeza del grupo estaban Jin, Marco y Marlowe. Los ojos de Jin se abrieron con horror al ver los cuerpos. ¡Mierda! Marco y Marlowe también expresaron su sorpresa, aunque de manera menos vulgar. Mikasa los miró en estado de shock. Jin, Marco, ¿qué están haciendo aquí? Marco los miró con ansiedad. ¿Eren ha sido secuestrado? Mikasa y Levi quedaron atónitos en silencio. Ese sí. Tartamudeó Mikasa. ¿Cómo supiste? Marlowe frunció el ceño. Hubo un intento de secuestrar a Historia esta mañana. Afortunadamente fracasó, y nos enteramos de la traición de Zeke y sus planes para llevarse el titán fundador. Los ojos de Mikasa se agrandaron. ¿Historia está bien? Sí, ella está bien. Marco la tranquilizó. ¿Cómo falló? Preguntó Levi. Bueno, y Jin vaciló. Annie era una de las integrantes del escuadrón enemigo, pero terminó traicionando a sus compañeros y ayudándonos. Los 2 Ackerman quedaron una vez más atónitos en silencio. ¿Qué? Exclamó Levi. Annie. Mikasa dijo con desconcierto. ¿Pero por qué? Marco se encogió de hombros con poco entusiasmo. Creo que fue porque Armin estaba con nosotros. También dijo que se sentía mal por cómo se estaba enmarcando y configurando a Paradis, y que ya no se atrevía a luchar por Marley. Jin jugueteó con sus riendas. De todos modos, estamos aquí para ayudar a rescatar a Eren. ¿Tienes alguna idea de a dónde podrían haberlo llevado? Mikasa asintió. Sí, vamos. Mikasa y Levi recibieron un caballo de repuesto y en cuestión de minutos todo el grupo de soldados Scouts, Garrison y MP habían dejado atrás a Shiganshina y cabalgaban hacia el norte tan rápido y duro como podían. Levi frunció el ceño pensativo. Entonces, Zeke nos traicionó, y luego Annie lo traicionó. Parece apropiado, supongo. Tendré que agradecerle, asumiendo que todos sobrevivimos a esto. Los pensamientos de Mikasa eran más resueltos. Espera, Eren, vamos por ti.
Ángel llamó a la puerta entreabierta para anunciar su presencia. Todo está listo, Erwin. Pixis te está esperando en la pared. Muy bueno. Erwin agarró algunos papeles de su escritorio antes de ponerse el equipo OM. Un momento después, él y Ángel caminaban por el ahora vacío cuartel militar del distrito de Dinah. Habían pasado muchas horas desde que recibieron las noticias sobre Zeke y Eren, y ahora era temprano en la noche. La mayoría de los militares estaban en o cerca de las murallas del distrito, preparándose para la invasión. El puñado de civiles que aún no habían sido evacuados hacia el norte se habían retirado a un búnker subterráneo debajo de la ciudad, donde con suerte estarían a salvo de cualquier bomba o titanes que la batalla cayera sobre la ciudad. Cuando Erwin y Ángel se acercaron a la entrada principal, pasaron por una de las salas de reuniones cuya puerta aún estaba entreabierta. Ángel hizo una pausa cuando se dio cuenta de que había alguien en la habitación. Se dio la vuelta y miró a través de la puerta. Erwin la siguió y se sorprendió de lo que vio. Señorita Dinah. ¿Por qué no ha bajado todavía? Dinah saltó y rápidamente se levantó de la silla en la que había estado sentada. Según su posición, estaba claro que había estado mirando al vacío durante bastante tiempo. Vaya. Ella forzó una risita. Cierto. Lo siento. Yo solo, su débil sonrisa murió mientras lágrimas involuntarias corrían por su rostro. Mi hijo, mi precioso hijo, pensaste que lo conocías. Erwin dijo suavemente. Ese sí. Dinah se frotó los ojos con un pañuelo. Lo sé, fui una madre terrible para él en Marley. Acepté eso e hice lo mejor que pude para compensarlo. Parece que me perdonó, y parecía entender lo que era mejor para el día ahora. Ella dejó escapar un sollozo. Pero esto, y Erwin suspiró. La propaganda es algo poderoso. Incluso en las paredes he visto cómo las creencias dogmáticas y las ideologías pueden distorsionar el pensamiento de una persona si se las fuerza y refuerza continuamente en sus mentes. Y por lo que tú y los demás han dicho, la propaganda que Marley pone out es aún más potente y penetrante, ya que la mayoría de los eldianos en Marley lo aceptan por completo. Él colocó suavemente su mano sobre su hombro. Por muy inteligente que sea Zeke, parece que ni siquiera él fue inmune a su influencia. Y eso no es tu culpa. Es posible que hayas cometido errores, pero no puedes responsabilizarte por las decisiones de Zeke. Esa responsabilidad recae en él. Y él solo. Dinah asintió temblorosa. Lo sé. Es solo que, es difícil. Erwin asintió con simpatía y en silencio le hizo un gesto para que lo acompañara. Ella lo siguió mientras él y Ángela escoltaban al búnker subterráneo. Mientras caminaba, la mente de Dinah estaba ocupada por otra revelación inquietante. Anteriormente, después de que se completó la reconstrucción de la isla, Erwin le había pedido que fuera ella quien heredara el titán bestia. Sabía que era importante para la isla mantener al menos un titán con sangre real, por lo que aceptó su pedido, incluso si se sentía incómoda con algunas de las implicaciones. Por un lado, sabía que el gobierno quería que sentara cabeza y comenzara a tener más hijos lo antes posible, y que si tardaba demasiado en decidirse por un nuevo esposo, ellos decidirían por ella. Pero una preocupación más inmediata era que para heredar al titán bestia tendría que matar y comerse a Zeke, la idea de lo cual la había perturbado mucho, y aún lo hacía. Era una parte inevitable de la vida de cualquier cambiaformas titán, y morirían de todos modos debido a la maldición de Ymir, pero eso no lo hacía más atractivo. Aún así, Dinah se había reconciliado con la idea porque había pensado que no sucedería hasta que terminara el mandato de Zeke, y que habría una posibilidad de un emotivo adiós antes de que se hiciera realidad. Pero la traición de Zeke lo había cambiado todo. Si sus planes tenían éxito, todos serían asesinados o esclavizados por Marley. Pero si sus planes fallaban, el gobierno nunca permitiría que Zeke viviera, y tendrían que quitarle el poder del titán bestia. Y entonces tendría que matar a su propio hijo 2 años antes de lo que esperaba, y no después de un emotivo adiós sino después de una traición devastadora. Más lágrimas cayeron por su rostro, aunque Erwin y Ángel fingieron no darse cuenta. ¿Por qué no puede parar todo esto? En poco tiempo, Erwin y Ángel llegaron al muro, donde estaban estacionados todos los soldados Scout, junto con algunos soldados de la guarnición. Las cosas estaban sorprendentemente silenciosas, aunque la tensión en el aire era espesa y los ojos de todos estaban en el horizonte. El sol estaba a punto de ponerse, y los últimos rayos que arrojaba sobre el cielo podrían haber sido hermosos en circunstancias normales, pero ahora parecían un presagio.
La mayoría de los soldados aún no sabían sobre la traición de Zeke, dado el efecto que tendría en la moral, y solo les habían informado sobre la captura de Eren y el triste hecho de que tendrían que defender la ciudad sin la ayuda del titán fundador. Unos pocos soldados estaban estacionados en el puerto a las afueras de la ciudad amurallada, manteniéndose ocultos para que el enemigo pensara que el puerto estaba abandonado y listo para atacar si intentaban apoderarse del puerto. Ymir estaba entre ellos, aunque su trabajo era un poco diferente. Como su titán era muy pequeño y ágil y tenía un conjunto de poderosas mandíbulas, su tarea era apuntar a las naves enemigas. Una vez que estuvieran relativamente cerca de la orilla, se transformaría y se sumergiría bajo el agua, y mordería los cascos de los barcos bajo el agua. Mientras tanto, Historia estaba en la pared, y su trabajo consistía en defender la ciudad contra los cambiaformas titán enemigos que podrían caer desde las aeronaves. Por el momento estaba situada cerca del escuadrón de Sasa y Konie. La pareja jovial del 104 estaba inusualmente tranquila, pero Historia no necesitaba preguntar por qué. El rostro de Sasa palideció. Ellos están aquí. En el horizonte, una línea de barcos ahora era apenas visible en la distancia. A lo largo del agua había varias docenas de barcos, mientras que en el aire, muy por encima de ellos, había alrededor de 12 aeronaves. En uno de los barcos, la señora Tibur estaba cerca del timón, mirando a través del agua a los demonios que creía que habían matado a su hermano. En una de las aeronaves se reunió una mezcla de soldados del Dian y Marley, y entre ellos estaban Magat, Bertolt y Pieck. Mientras contemplaba la isla que se extendía debajo de ellos, Bertolt se sintió invadido por una mezcla de anticipación y pavor. Espero que Annie esté bien. Magat tomó una radio cercana. Todas las tropas se preparan para la batalla. Recuerden, eviten causar demasiado daño a la pared. Concentren su fuego en los enemigos humanos. Si aparece alguno de los cambiaformas enemigos, hagan de su captura una prioridad. Por el momento no tienen acceso al titán fundador, pero no sabemos con certeza si eso durará, así que haz todo lo que puedas para capturar la ciudad lo más rápido posible. Dejó la radio y miró a sus dos guerreros. Bertolt, entrarás primero. Parece que se han dispersado bastante, por lo que no podremos eliminarlos a todos de una sola vez, pero aún podrás hacer algo de daño y proporcionarás un buen objetivo grande para que el enemigo se concentre. Mientras su atención se centra en ti, podemos lanzar en paracaídas a más de nuestras fuerzas. Pieck, tu trabajo principal será proteger a Bertolt, ya que no sabemos cuánto tiempo esta batalla durará. Pieck asintió. Derecha. Magat miró por la ventana. El futuro de Marley y el día depende de esto. No podemos permitirnos más fracasos. Comprendido. Bertolt dijo en voz baja. Los barcos se acercaron lentamente a la costa, mientras que las aeronaves no se quedaron atrás. El aire de la tarde estaba inquietantemente silencioso mientras la ciudad amurallada esperaba la tormenta que se avecinaba. Muchos kilómetros al norte, los soldados actualmente bajo el mando de Levi habían llegado cerca de la capilla Reis. Jin miró la capilla con escepticismo. ¿Y estás seguro de que este es el lugar? Mikasa lo miró irritado. Sí, te lo dije, Eren me envió un mensaje a través de los caminos. Levi levantó la voz. Está bien, todos reúnanse. Mikasa, Jin, Marco, Marlowe y los demás soldados de la guarnición obedecieron y repasaron su plan de ataque. No estaban completamente preparados para lo que podría estar acechándolos, pero Levi sabía que el tiempo no estaba de su lado y necesitaban actuar rápidamente, por lo que no tenían otra opción. Su presencia no había pasado desapercibida, y el hombre que los había visto estaba emocionado. Kenji asomó la cabeza por la puerta. Vanis, dile a Zeke que parece que tenemos compañía. Mucha compañía. Revolver asintió, con el rostro pálido, antes de retirarse escaleras abajo para advertir al resto del escuadrón de Kenji y a Zeke sobre los intrusos. Mientras se acercaba a la cámara donde se encontraba el cristal de Eren, escuchó un horrible chirrido que lo obligó a taparse los oídos. A medida que se acercaba, pudo ver que el horrible sonido lo producía Zeke al arrastrar sus uñas endurecidas por el cristal. Los explosivos no habían tenido ningún efecto en el cristal, por lo que Zeke había estado usando incansablemente sus habilidades de titán en todas las formas que se le ocurrieron para romper el cristal. Aplastarlo, tirarle cosas, tirarle el cristal, incluso morderlo.
Ninguno de sus esfuerzos había logrado nada, aunque habían producido una gran cantidad de risas divertidas de parte de Kenny, lo que solo enfureció aún más a Zeke y finalmente hizo que le gritara a Kenny que se fuera. Zeke hizo una pausa en su último intento de romper el cristal de Eren cuando notó que Revolver entraba en la habitación. Señor, tenemos malas noticias. Zeke suspiró. ¿Qué es? Tenemos compañía. Parece un escuadrón o dos de los exploradores, o tal vez la guarnición. Zeke estrelló su puño contra la pared cercana, sorprendiendo a Revolver. Maldita sea. No pensé que llegarían tan rápido. Está bien, dile a Ken y a los demás que disparen una ronda acústica si llegan aquí. Revolver asintió. Ese sí, señor. Cuando Revolver se fue, rezó para que esta pesadilla terminara pronto. Él no quería hacer nada de esto. No quería obedecer a Zeke y traicionar así a sus camaradas, pero ¿qué opción tenía? Después de aceptar tontamente ese regalo de vino hace tantos meses, se había visto obligado a obedecer a Zeke o de lo contrario se convertiría en un titán, además de un titán que luego obedecería todas las órdenes de Zeke. No quería terminar como un esclavo sin sentido, y mucho menos como un monstruo, por lo que había elegido la única opción que le permitiría conservar al menos parte de su humanidad. Revolver cerró los ojos. Eren, por favor, perdóname. Espero poder compensar esto. Eren observó a Revolver salir de la habitación antes de volver a mirar a su hermano, cuyo rostro mostraba una mueca de irritación mientras trataba de pensar en alguna forma de romper el cristal. Por su parte, Eren se sentía relativamente tranquilo, ya que sabía que Zeke nunca podría romper el cristal antes de que llegara la ayuda. Todo lo que tengo que hacer es esperar a que lleguen los demás y luego me soltaré. Probablemente debí haber hecho más con el poder del titán fundador después de tocar a Zeke, pero, simplemente no me atrevía a luchar contra mi hermano. Eren recordó lo que Zeke había dicho mientras estaba encadenado, y la mirada de arrepentimiento que había tenido mientras discutía sus planes y aludía al destino que había planeado para su hermano menor. Creo que tiene buenas intenciones. Pero, ¿por qué no me lo acaba de decir? Entiendo por qué pensó que papá me había lavado el cerebro, pero para hacer todo esto, sin siquiera tratar de averiguar si podría estar bien con cualquiera que sea su plan, ¿por qué? ¿Qué tengo que hacer? Y de repente, la cueva cristalina desapareció. En su lugar había un vasto océano de arena que se extendía en todas direcciones hasta el horizonte. El cielo ahora era visible, y era de un azul oscuro lleno de estrellas y líneas entrecruzadas que estaban salpicadas por todo el gran dosel sobre él. Eren se congeló. El cristal que lo había estado rodeando se había ido, pero apenas lo notó. Este lugar, ¿he estado aquí antes? Y detrás de él, sonando como si no se hubiera usado durante siglos, una voz habló. Hola Eren. Ha pasado mucho tiempo.